Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre qué significa manejo integral de la diabetes con el doctor Iván Darío Escobar. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Diabetrix. Bienvenidos. Salud y bendiciones para todos. Soy Iván Darío Escobar, médico internista y endocrinólogo. Algunos posiblemente me conocen, pues he sido presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, de la Federación Diabetológica Colombiana y de la Fundación Colombiana de Obesidad. Y actualmente soy el director del Instituto de Diabetes y Endocrinología en Bogotá. Bienvenidos a estos endopodcasts que realizamos con frecuencia. A partir de hoy les haré 3 de estos que he titulado en su conjunto He vivido la diabetes por 60 años. ¿Qué ha cambiado en estos años? Los 3 podcasts serán el de hoy que titula ¿Qué significa manejo integral de la diabetes? En el segundo hablaremos del manejo farmacológico actual de la diabetes y en el tercero hablaremos o se titulará ¿Sigue siendo la metformina la mejor primera opción farmacológica de la diabetes y la prediabetes? Luego, para cerrar con broche de oro, pocos días después haremos una sesión en vivo para resolver las preguntas que ustedes quieran realizar. Ahora bien, ustedes se preguntarán el porqué del título de esta serie de podcast. He vivido la diabetes por 60 años. ¿Qué ha cambiado en estos años? Pues hace referencia a eventos históricos de mi familia. Así, desde hace 60 años, cuando yo tenía 5 años, veía a mi abuelita Sofía llegar a mi casa de visita con sus pastillitas de Avinese y con sus pequeñísimas pastillitas de hermesetas o sacarina, que era el endulzante no calórico que se utilizaba en esa época. Les cuento que algún día que chupé de una de esas pastillitas, casi que me muero. Saben horrible. Pero en fin, mi abuela me enseñó que solo sabían bien cuando eran mezcladas con los líquidos, ya sean jugos, café o aromáticas. Ella era muy juiciosa con su dieta y sus caminatas. Me recuerdo que ella hacía sus mediciones de glucosa con el método de Benedict en una muestra de orina. Muy probablemente muchos médicos no saben acerca de lo que estoy hablando. ¿Método de Benedict? Cuando hagamos la sesión de preguntas en vivo, les mostraré qué es esto. Mi querida abuela vino a morir a los 93 años, pero ni siquiera de diabetes, sino en un accidente automovilístico. Con referencia al título de este podcast, ¿qué significa manejo integral de la diabetes? Les cuento que mi gusto y dedicación por la diabetes no vino únicamente por lo que les conté de mi abuela, sino también porque tengo una hermana a quien le fue diagnosticada diabetes tipo 1 hace casi 50 años. Y me complace decirles que actualmente ella tiene 70 años y goza de buena salud. Con solo decirles que su última hemoglobina glicosilada fue de 6.4%. Usa con destreza su monitoreo flash de glucosa y se aplica 4 dosis de insulina sin ningún reparo. Y bueno, ahora mucho más me interesa el tema de manejo integral de la diabetes, pues mi actual esposa tiene igualmente diabetes tipo 1, diagnosticada hace más de 23 años. Vale la pena decir que en los últimos 30 años he logrado una gran experiencia en el manejo integral de la diabetes por haber trabajado 18 años en la Asociación Colombiana de Diabetes como jefe de consulta externa y como coordinador de los cursos para educadores en diabetes y por mi trabajo actual como director del Instituto de Diabetes y Endocrinología en Bogotá, donde en ambos lugares he trabajado con grupos interdisciplinarios para el manejo integral de la diabetes. Para cerrar esta introducción les diré que he organizado quizás más de un centenar de eventos, congresos, cursos o simposios en donde siempre mi enfoque ha sido el manejo integral de la diabetes y donde siempre he invitado a exponer a todos los implicados en dicho manejo integral. El concepto de manejo integral parte de que no somos glicemiólogos, o sea, no manejamos exclusivamente los niveles altos de glicemia. Y además parte del hecho que no es tarea exclusiva de los médicos la prevención y el manejo de la diabetes y sus complicaciones. Quiero que hablemos o comencemos con un ejemplo. Llega una paciente de 65 años a la consulta remitida para el manejo de la diabetes acompañada de una de sus hijas. Después de realizarle la historia clínica, la conclusión es que presenta varios problemas además de su diabetes. Ellos son obesidad grado 2,
obesidad abdominal, en un trasfondo de ser comedora compulsiva nocturna. Además presenta hipertensión arterial, dislipidemia diabética, neuropatía periférica y artrosis de rodillas. Viene siendo tratada con metformina, 1.700 miligramos al día, losartán, atorvastatina, EPA y otros medicamentos adicionales. Los exámenes realizados recientemente muestran una glicemia de 180, una hemoglobina glicosilada en 8%, un colesterol total de 140, triglicéridos 150, HDL en 40 y una LDL calculada en 70. El pasar de orina es normal con una microalbuminuria en 15 miligramos por gramo de creatinuria. El manejo integral comenzaría con el manejo de todos sus problemas de salud: la diabetes, la obesidad, el trastorno compulsivo de la alimentación, la hipertensión, la dislipidemia, la neuropatía periférica y la artrosis de rodillas. Y miren que el tratamiento integral se hará evidente cuando consideremos que esta paciente debe lograr un mejor control glucémico y debe bajarse de peso. Y que para ambas condiciones podemos utilizar un análogo de GLP-1 añadido a la metformina con la cual ya viene siendo tratada. Bien sabemos que estos análogos de GLP-1 cumplen muy bien esta doble función: control glucémico y descenso de peso. Esto lo hablaremos mejor en el próximo podcast sobre tratamiento farmacológico de la diabetes. Y no tengo dudas de que al bajarla de peso y con unas buenas medidas nutricionales, una adecuada prescripción de actividad física, todo esto en conjunto le ayudará a bajar los triglicéridos y también a controlar mejor sus cifras de presión arterial. El segundo componente del manejo integral de la diabetes es el envío al grupo interdisciplinario de manejo de la diabetes. Cuando hablamos de un manejo interdisciplinario, se hace referencia a que deben intervenir varios actores. Así, el primer y principal actor es el mismo paciente y su familia. Es importante indicar que debe haber un gran compromiso de estos para llevar a cabo muy bien el tratamiento, ser adherente, persistente en el tratamiento, hacer bien su dieta y ejercicio. Esto implica cambiar su estilo de vida, que fue precisamente lo que lo llevó a la diabetes. Debe asistir a los controles con los diferentes profesionales de la salud y a los talleres educativos que se le programen. Y la familia, ojo, debe apoyarlo en todo esto y acompañarlo a los controles y talleres, pues debe entenderse que varios de la familia tienen una alta posibilidad de ser diabéticos en el futuro, no solo por la carga genética, sino también porque heredan los mismos malos hábitos que llevaron al paciente a la diabetes. Sobre los profesionales de la salud, los más primordiales son los de psicología, nutrición, enfermería, podología, el educador en diabetes, el prescriptor de actividad física y el médico. Todos aportamos. El profesional en psicología nos ayudaría para el manejo de las frecuentes negaciones que hace el paciente de su enfermedad y para ayudarlo en sus estados de ansiedad y depresión que le genera la enfermedad y su tratamiento. Por ejemplo, en el caso que les comenté inicialmente, ha de ayudarle al manejo de las compulsiones en la alimentación, que de hecho es lo que la llevó a la obesidad y esto a su vez a la diabetes. Ahora, el profesional en nutrición es el que responde a la pregunta de siempre: ¿y qué puedo comer? Y otras miles de preguntas acerca de la alimentación. Para el caso que comentamos, nos debe ayudar al manejo de todo en su conjunto: la obesidad, la diabetes, la dislipidemia y la hipertensión. Sigamos con la enfermera. En mi centro médico, mi asistente personal es una enfermera entrenada como educadora en diabetes. Ella, además de hacer la preconsulta, es quien brinda algunas recomendaciones generales del cuidado de la diabetes: manejo de hipoglicemias, educación en manejo de glucómetros y monitoreo de glucometrías y otras acciones educativas. Otro actor muy importante del grupo interdisciplinario del manejo de la diabetes es la podóloga. En mi centro tengo una podóloga que realiza primordialmente educación en cuidado del pie como medida preventiva del pie diabético, con más acierto en esta paciente que tiene una neuropatía periférica diabética. También es clave prescribir actividad física al paciente, pero nuestra paciente particularmente debe recibir una valoración y prescripción realizada por un médico del deporte, muy dirigida a sus condiciones de salud como son la artrosis de rodillas, la obesidad y la neuropatía periférica.
Me faltaba añadir las personas que dispensan los medicamentos. Estas deben también tener nociones de la diabetes, sobre los medicamentos e insumos para el control y para la vigilancia de la enfermedad. Algo que es importante para todos estos integrantes del grupo interdisciplinario del manejo de la obesidad deben ser a su vez educadores en diabetes. Sin embargo, en muchos centros de diabetes hay educadores en diabetes dedicados a esto, precisamente, a educar al paciente y a su familia por medio de sesiones individuales o grupales de educación. Me enorgullece haber sido gran promotor y realizador de cursos de educación en diabetes para médicos y para otros profesionales de la salud durante mi estancia en la Asociación Colombiana de Diabetes como presidente de la Federación Diabetológica Colombiana y ahora en mi centro, el Instituto de Diabetes y Endocrinología. Un tercer componente del manejo integral de la diabetes es el de enviar a los pacientes, cuando lo requieran, a interconsultas con otros especialistas, tales como oftalmología, cardiología, nefrología, neurología, psiquiatría, etc. Como diría Sir William Osler hace casi un siglo, el internista, sabiendo más, es capaz de reconocer lo poco que sabe. Esas palabras las extiendo a todos los profesionales de la salud. No lo sabemos todo, no somos competencia unos de los otros, somos complementos unos de los otros en favor de una mejor atención para nuestros pacientes. Quiero recordarles que la OMS desde hace muchos años nos señala los diferentes niveles de atención para las personas con diabetes. Ellos son equipo, unidad y centro de diabetes. El equipo funcional puede ser un médico con su enfermera asistente, la cual puede entrenarse como educadora en diabetes. La unidad funcional estaría conformada por un médico, ya sea endocrinólogo, internista, médico familiar o entrenado en diabetes, en trabajo mancomunado con una enfermera educadora y con otros profesionales de la salud en las áreas de nutrición, psicología y de prescripción de actividad física. El centro de diabetes ya es más complejo, con los mismos profesionales de salud relatados anteriormente, y se le suman diferentes especialistas en oftalmología, cardiología, nefrología, ortopedia y educadores en diabetes como los más primordiales. Tengan en cuenta que no todos los de la unidad o los del centro de diabetes deben estar ubicados en un mismo edificio. Pueden ser enviados a sus propios consultorios a manera de interconsulta, pero teniendo en cuenta que ellos se sientan parte de la organización, llámese esta unidad o centro de diabetes. Es vital que se les brinde a los pacientes sesiones de educación sobre diferentes tópicos de la diabetes, sus causas, la forma de diagnosticarse, sus complicaciones, las medidas de prevención de la enfermedad y de sus complicaciones, y acerca de cambios terapéuticos en el estilo de vida. Además, debe brindársele herramientas y entrenamiento para que el paciente sepa realizar autocuidado y automonitoreo. Estas sesiones de educación pueden ser realizadas de forma grupal o individual. Los invito a que en sus sitios de trabajo conformen o ayuden a conformar estos equipos o unidades o centros de diabetes para que se logre un mejor manejo integral de todas las personas con diabetes. Por último, recordemos que la paciente que pusimos de ejemplo llegó a la consulta acompañada con una hija. Ella se veía también obesa. ¿Qué debemos hacer? Pues ella no es la que va a consulta, pero estamos obligados a decirle que si no se cuida, se va a volver diabética como su madre. Y debemos recomendarle que baje de peso y que asista a su sistema de salud para que la evalúen y le hagan el tratamiento pertinente. Bien, ya se terminaron los minutos destinados a este tema. Los invito al próximo podcast donde hablaremos del manejo farmacológico actual de la diabetes. Los espero. Salud y bendiciones para todos. Este podcast es posible gracias a G-Med, única metformina con la tecnología G-Tabs y en solución oral. Una marca Diabetrix. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram. Encuéntrenos como @ACEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.